Tenemos primicia hasta ahora en W Fin de Semana y saludamos al canciller, a nuestro canciller de Colombia, el señor Luis Gilberto Murillo. Muchas gracias por estar acá, canciller. Buenos días, María Camila, y gracias por la invitación. Hoy, domingo, después de regresar de Cúcuta, que trasladamos nuestro despacho a Cúcuta el viernes y ayer. ¿Cómo le fue en Cúcuta, canciller? Bueno, tuvimos el presidente Petro nos dio la instrucción al ministro Juan Fernando Cristo y a mí de estar en Cúcuta con la gente por obviamente las circunstancias, el momento al menos un momento de mucha atención a lo que sucede en la frontera con Venezuela, y fuimos a Cúcuta. Nos fue bien porque interactuamos con todo el liderazgo de la región, el liderazgo fronterizo. Hicimos un consejo de gobierno fronterizo dado por el gobernador y nosotros, con la participación no solamente de alcaldes y fuerzas vivas, de líderes sociales, ambientales, en fin, sino también de mucha gente de la comunidad de base, y allí les escuchamos y apoyaron la posición que ha asumido el gobierno, y además ratificaron lo que ya nos habían dicho antes. Esta posición la construimos con las comunidades de la frontera y ratificaron lo que nos habían dicho antes. También nos reunimos con los empresarios, trabajamos varias horas en el día de ayer con los presidentes de las cámaras de comercio, de todos los gremios. Todos llegaron, acudieron a ese llamado, expresaron su posición sobre lo que está sucediendo, pero hay varias coincidencias, María Camila, en eso, y es que ratifican que es importante evitar cierres de la frontera. Es importante, obviamente, no llegar a una situación que nos genere el rompimiento de relaciones, porque la reanudación de relaciones ha tenido un impacto muy alto, muy positivo. Obviamente somos más ambiciosos, pero ha sido positivo. Y lo otro es clave porque se requiere que el gobierno colombiano siga promoviendo salidas que sean pacíficas, que sean negociadas, que el diálogo es muy importante, tanto con las comunidades de frontera en el país como la invitación al país vecino para que esto se dé. Y encontramos a Cúcuta tranquila, es decir, esperamos que siga así. Había mucha tranquilidad, la ciudad seguía su normalidad, los impactos del cierre obviamente, pero dado el canal de comunicación que tenemos con el Estado venezolano, se pudieron establecer muchos canales humanitarios. Le voy a dar un ejemplo. Había una actividad que las comunidades de frontera ya habían establecido de una competencia de ciclistas de Colombia y de Venezuela, y obviamente eso necesita que se le dé, que no lo afecte el cierre de la frontera. Se logró con estos canales que se hiciera esa actividad, y otras, ¿no? El tema de salud, también porque muchas personas de lado y lado de la frontera pues vienen a que se les preste servicio de salud. En fin, todo este tipo de cosas estaban funcionando normalmente. El gobierno estableció un puesto de mando unificado. La fuerza pública estuvo muy al tanto, Migración Colombia, que también nos acompañó, tanto la directora actual, Marta Hernández, como la directora designada Nigeria Rentería, y tanto policía como fuerzas militares, todos estuvieron muy atentos y operó bien. Así que encontramos a Cúcuta y a la frontera tranquila, y esperamos que siga así. Señor canciller, lo vimos en una locución en la que usted aseguró que el gobierno de Colombia pues no iba a reconocer los resultados electorales fraudulentos en el hermano país, aunque sí se iban a mantener esos canales diplomáticos de los cuales está hablando. Mucha gente asegura que ese discurso es incoherente, que se apoya o no se apoya a Venezuela y al señor Maduro. ¿Qué opina sobre esto, canciller? Bueno, lo que eso muestra, bueno, en primer lugar yo creo que hay que ser muy claros en el sentido de que nosotros hemos asumido una posición que es responsable.
También hemos sido muy prudentes, por eso esta relación la hemos manejado con mucho cuidado, con mucho tacto, por las implicaciones que esto tiene frente a la gente que vive en la frontera, y de lado y lado, los cerca de 14 millones de personas que tenemos en la frontera, los colombianos que tenemos allá. Nuestro énfasis principal es salvaguardar los intereses nacionales de Colombia y sobre todo del pueblo colombiano de esa frontera. Ese es nuestro principal interés. Y por eso nos movimos en ese sentido con la responsabilidad y la prudencia que esto implica. Y obviamente asumimos una posición en el sentido de que no hubo actas, no hay reconocimiento porque es un proceso que se quedó inconcluso y porque hay unas vías institucionales que respetamos, somos injerencistas, obviamente respetamos esas vías institucionales. La Constitución, las leyes del mismo país pues no se cumplieron como lo establece, ellos mismos lo establecen. Entonces nosotros en un país donde consideramos que la voluntad popular se refleja en unas actas y estas deben procesarse de manera transparente y con la participación de todos en ese proceso, no se hizo. Entonces nosotros no reconocemos, pero también a eso hay que adicionarle, expresamos nuestra preocupación por el acoso y la falta de garantías para que se hiciese este proceso electoral. Y cuando hablamos de garantías, si usted, porque en eso, María Camila, yo empecé a trabajar este tema de poder llegar a unas elecciones en Venezuela por instrucción del presidente Petro mucho antes. Colombia fue llamado por los que estaban involucrados, por Estados Unidos, por México, a que Colombia jugara un papel proactivo, dado que había reanudado las relaciones con Venezuela. Y allí el presidente Petro, un grupo en el gobierno en el cual me incluyó, a mí me correspondía manejar un canal de comunicación muy expedito y directo con las oposiciones venezolanas, incluida la plataforma unitaria, y allí nos focalizamos en el tema de las elecciones. Y por eso nosotros decíamos, se deben tener garantías. No acoso a la oposición por el gobierno de Venezuela, y también el levantamiento de las sanciones, porque usted no puede tener unos candidatos con esas, de lado y lado, con órdenes de captura, con recompensas por entregarlos, cosas de esas que obviamente entorpecen un proceso electoral si queremos que sean con todas las garantías. Colombia fue claro en que, sin ser injerencista, no nos parecía en nuestro sistema, por nuestra propia experiencia, que no se le dejara participar o se inhabilitara a candidatos y candidatas en esa oportunidad. Se hablaba de María Corina Machado, nosotros estuvimos muy atentos a ese proceso. Sí. Y por eso, con todos esos elementos, María Camila, llegamos a la conclusión de que las elecciones no fueron libres, no hubo garantías y que de ninguna manera íbamos a reconocerlas, y nos mantuvimos en esa posición, pero entendiendo cómo operan las relaciones internacionales y los intereses nacionales de Colombia y la población colombiana. Nosotros primero decidimos mantener una relación de Estado, ese es el mandato que nos han dado las comunidades, y garantizar que tenemos, como siempre lo hemos mantenido, una política que nos relacionamos con estados, y eso va por encima de los ciclos electorales, y eso lo hemos explicado múltiples veces. Ahora, canciller, el tema de eso justamente que acaba de decir usted, el presidente Gustavo Petro insistió en que no hubo elecciones libres, pero por el bloqueo económico de Estados Unidos, y dijo que pues no contribuirá a condenar a Colombia y América del Sur con esto. ¿Usted coincide con el presidente en que no hubo elecciones libres, pero por el bloqueo económico de Estados Unidos? Ese es un factor, obviamente. El presidente ha hablado de ese factor múltiples veces, pero nosotros por varias razones no compartimos los bloqueos. Una es una razón de política exterior muy fundamental, y es que nosotros estamos en contra, somos multilateralistas, nunca
hemos estado a favor y siempre estaremos en contra de decisiones de sanciones que sean unilaterales y que sean extraterritoriales, como estas que se aplican, por un lado. Y por otro lado, en un abordaje de una política exterior que es humanista, es inaceptable que usted aplique sanciones que lleven al sufrimiento de la gente. Aquí lo más importante es salvaguardar el hecho de que la gente no sufra con este tipo de medidas. Las sanciones son un factor y lo discutimos en las conversaciones confidenciales que tuvimos, algunas secretas, en todo este proceso de preparación para que lográramos. La primera tarea que teníamos era un cronograma electoral. Recordarán, en las negociaciones se debería definir un día y que se hicieran elecciones. Esa es la primera. Pero mire que en esas conversaciones a María Camila, uno de los temas que nosotros planteamos era que obviamente se tenían que dar garantías y era levantamiento de sanciones. Siempre lo hemos hecho por principios y por la afectación a ese proceso. El presidente Petro ha hecho énfasis en ese factor. Hay otros factores. Un factor muy importante de garantías también es que no se le dieron garantías a las oposiciones. El hecho de que se tengan obstáculos para que candidatos y candidatas participen es inaceptable. El hecho de que haya o se intente restringir la movilidad, o que se intenten precisamente mucha gente de la oposición tuvo que salir a buscar asilos, etcétera. Esa es una condición que no permite unas elecciones libres, y a eso se refiere el presidente Petro y el gobierno. Canciller, había muchos sectores que esperaban una postura mucho más fuerte y radical quizás del presidente Gustavo Petro. Por un lado, ya el expresidente Álvaro Uribe señaló que espera que haya una intervención militar contra Nicolás Maduro, y por otro lado, pues el gobierno de Estados Unidos está ya dando una recompensa para la captura. ¿Usted qué considera de esas posturas un poco más radicales y que esperaban lo mismo del mandatario colombiano? Bueno, yo no sé, lo que se habla, las posturas deben ser posturas inteligentes que protejan el interés nacional de Colombia y sobre todo el interés de esas poblaciones de la frontera, que fueron las que sufrieron por el cierre de la frontera, por la ruptura de relaciones. No voy a mencionarlo en hechos, en datos humanitarios y sociales, pero sí en datos económicos. Colombia dejó de percibir en ese intercambio cerca de 10 billones de dólares, 10.000 millones de dólares en los 7 años que estuvo cerrada la frontera, sin mencionar otros indicadores. Eso es el mismo valor que estamos recibiendo por remesas de los colombianos cada año a Colombia. Es inmenso. Y no queremos que ese impacto se vea. Y lo otro en la cotidianidad de la frontera. Entonces, posiciones radicales, yo diría más bien posiciones inteligentes, con una diplomacia inteligente y que sea una diplomacia muy responsable. Y yo invito a los líderes del país que ojalá y los invito a que realmente no usen este hecho con cálculos políticos o cálculos económicos o intereses ajenos a los justos y nobles intereses de la población que está en esa frontera y de la población colombiana. Llamar en este momento a que se hagan intervenciones militares en una región que se ha caracterizado por ser una región de paz, donde hicimos inmensos esfuerzos para evitar una confrontación entre Venezuela y Guyana, donde hemos avanzado en ver cómo solucionamos los problemas de Haití, donde estamos diciendo que el mundo no necesita más guerras. En Colombia se habla de paz y no de guerra. Y donde estamos diciendo, en un mundo convulsionado, donde aparecen más y más guerras, donde Colombia está tratando inclusive en otras latitudes de contribuir a la paz y de generar ayuda humanitaria, hacer una afirmación de esta naturaleza es muy grave. Y esto sucede porque allá no van a hacer la guerra a ellos, no van a mandar a sus hijos. Los que van a hacer la guerra son la gente humilde que va a terminar allí afectada, asesinada, y ya vemos que inclusive en un mundo donde no se está cumpliendo con el derecho público internacional, ni siquiera el derecho internacional humanitario, la ley de la guerra se está cumpliendo. Y aquí tenemos que evitar cualquier situación como esta. La gente sabe cómo inician las guerras.
pero nunca sabe cómo termina ni el dolor de la gente. Entonces yo sí invito a los líderes responsables del país a que no planteemos alternativas que realmente no tienen ninguna cabida en lo que estamos viendo en un mundo convulsionado y en una región que necesitamos que se mantenga como región de paz. Sí, canciller, ustedes dicen que no reconocen esos resultados de las elecciones en Venezuela, pero ¿no le parece a usted que esa acción o ese acto político y diplomático de enviar al embajador Milton Rengifo es una forma de reconocer este nuevo mandato de Nicolás Maduro, sobre todo porque ha trascendido información en la que usted aconsejó no enviar a nadie o en su defecto a alguien de menor rango que el embajador Rengifo, pero aún así vimos al embajador ahí estrechándole la mano a Maduro? Nosotros podemos tener nuestras preferencias, pero hay unos temas que son muy concretos y yo vuelvo, insisto, que tienen que ver con el objetivo principal, que es el que evitemos que un cierre de frontera, una ruptura de relaciones, unos intereses del país se vean afectados, y en eso la mayor parte de la opinión pública ha sido clara en que tenemos que ser muy prudentes y muy responsables. El presidente tomó la decisión de no reconocer los resultados. Posteriormente, el presidente tomó la decisión de que no asistiría a la posesión a los actos de posesión en Venezuela porque precisamente queríamos mandar un mensaje fuerte de que no reconocíamos esos resultados y además de eso, nosotros lo que planteamos en la discusión de gobierno era que lo más conveniente y en la tradición diplomática era el envío, la presencia del embajador. El embajador está en Caracas, su sede es Caracas. Lo que sí manifestamos que era muy importante garantizar la presencia del embajador porque manteníamos una relación de Estado. Y no tener presencia allí era cerrar todos los canales de interlocución que nosotros necesitamos. Ahora, vale la pena resaltar que son canales de interlocución no solamente al más alto nivel a través del embajador, porque es una relación de Estado a Estado en la tradición de la política exterior y de la diplomacia, pero también es una interlocución que se da en niveles subregionales, niveles regionales. Por ejemplo, hay una interlocución muy práctica entre gobernadores de la región para garantizar la cotidianidad del funcionamiento de esa frontera. Hay interlocución de las fuerzas de seguridad en lo local, en lo regional para luchar contra el crimen y evitar que las mafias se apoderen de la frontera. Entonces, era la decisión más responsable, fue la decisión más responsable y garantiza que mantengamos esos canales de interlocución. Ahora, también esos canales de interlocución son muy importantes porque si ustedes miran, nosotros hicimos un gran esfuerzo y nos llamaron a contribuir, lo hicimos para que se dieran unas elecciones. Posteriormente hemos estado abiertos a seguir contribuyendo en el diálogo. Ni las elecciones, ni los eventos de posesión del día viernes han solucionado el conflicto de fondo que interpretamos nosotros se está viviendo en el vecino país. Y hemos dicho, en lo que se nos invite vamos a contribuir a la paz política en Venezuela. Y Colombia es de los países que con una posición independiente mantiene esos canales de interlocución y yo considero que Colombia más adelante, tarde o temprano tendrá que haber un diálogo, tarde o temprano tendrán que sentarse a resolver este problema y Colombia allí seguirá jugando un papel muy, muy primordial. Me quedan dos preguntas probablemente del tema de Venezuela y como tenemos que aprovechar el tiempo, canciller, entenderá con usted, pues le pido 2 minuticos con una pausa comercial que tenemos y ya volvemos porque me gustaría saber sobre todo ¿cómo cree usted que va a ser ese futuro de la oposición en Venezuela? Me gustaría saber su opinión y también con respecto a cómo quedan esas relaciones diplomáticas en ambos países y obviamente también tocar el tema de Estados Unidos que pronto va a llegar el presidente Donald Trump. Así que, ¿le parece? 2 minuticos y ya volvemos. En la W, el canciller. Señor canciller, estamos conversando con el canciller Luis Gilberto Murillo sobre el futuro de la oposición en Venezuela. ¿Cómo lo ve, señor canciller?
Pues eso lo decidirán, obviamente, María Camila, los venezolanos, las venezolanas, pero hay mi interpretación y lo que veo más en lo personal, y tuve la oportunidad de coordinar ese canal de comunicación con las oposiciones en Venezuela, que lo mantenemos. Nos ayuda mucho nuestro embajador además de todos nosotros acá, nuestro embajador en Washington, Daniel García Peña, a mantener esos canales abiertos. Y obviamente la invitación es a que, como lo hemos dicho, se le den garantías, las garantías para el ejercicio político y el ejercicio de los líderes y lideresas sociales, ambientales. Es un derecho fundamental, y eso es una necesidad y es una exigencia de cualquier democracia en el mundo. Y ese debe ser un énfasis y que se debe hacer para que tengan las garantías, y ya en ese proceso de lo que implica la democracia, pues las diferentes expresiones políticas se puedan organizar y puedan hacer su ejercicio político sin ningún acoso. En el caso de Venezuela es muy interesante, y esto es más una mirada personal, muy interesante, nuevas expresiones que están surgiendo en Venezuela, tanto de grupos progresistas, chavistas, como de grupos de oposiciones, que pueden, con las garantías necesarias, llevar a que en un mediano plazo se tenga una democracia vibrante en ese país, que es un país con mucha potencialidad. Ojalá y sigan ese camino, pero nosotros vamos a seguir en nuestro planteamiento muy prudente, eso sí, muy activo en los canales diplomáticos, para poder colaborar, apoyar en lo que se nos invite. Ok, canciller. Sobre el tema de Estados Unidos y el señor Donald Trump, que llega como presidente número 47 de Estados Unidos, este próximo lunes 20 de enero se va a hacer la ceremonia de juramentación del señor Trump. Usted tiene excelentes relaciones con Estados Unidos. Quisiera preguntarle qué se espera de este nuevo mandato del presidente Donald Trump y esas relaciones conjuntas de ambos países. Nosotros, la relación con Estados Unidos es una relación muy importante para Colombia, y es una relación que va más allá de los gobiernos y de los estados. Es una relación de sociedad. Nosotros tenemos 3 millones de colombianos en los Estados Unidos, que casi el 50% de los ya cerca de 12,000 millones de dólares que llegan a Colombia cada año, ya superamos, inclusive ya se superó los ingresos por petróleo y por carbón. Cerca del 50% de esos recursos provienen de los Estados Unidos, de la gente colomboamericana que apoya a sus familias acá. Pero más allá de eso, representa el 30% de nuestras exportaciones, entre el 25 y 30% de la inversión extranjera directa. Es una relación muy importante. Hemos sabido manejar con mucha prudencia también, y con mucha inteligencia diplomática esa relación, y es muy vibrante, se maneja muy bien. Por ejemplo, en términos de la cooperación judicial, había mucha preocupación al inicio de nuestro gobierno. Se ha mantenido muy bien, la extradición sigue allí, la cooperación entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, las Cortes con sus contrapartes en los Estados Unidos es muy buena para combatir el crimen, sobre todo el crimen transnacional. Tenemos una muy buena cooperación policial, muy buena cooperación militar. En inteligencia funciona bien, inclusive a pesar de las diferencias y todavía un tema contencioso que tenemos en relación con Pegasus. Esa relación en la cooperación de inteligencia es muy buena. La cooperación en desarrollo social con la USAID ha mostrado muy buenos resultados. Ahora bien, queremos que eso continúe. Lo que sí somos conscientes que van a cambiar algunos énfasis. El presidente Petro lo ha dicho. Nosotros ya hemos estado a través del embajador y a través de algunos de nosotros, la última delegación que se hizo de ministros, ministras y la directora
del DAPRE a Estados Unidos fue muy importante. Personalmente he estado en contacto con algunos amigos del pasado que un par de ellos va a estar en la Casa Blanca en la nueva administración y también el Departamento de Estado. He estado en conversaciones con ellos y lo que queremos es tener una relación sincera, pero que sea una relación constructiva y encontremos puntos comunes. ¿Qué nos preocupa? Sí nos preocupa, María Camila, y su mesa de trabajo, que el abordaje y las expresiones que hemos visto frente a algunos temas no conllevan el mejor ambiente diplomático. Por un lado, mucha preocupación por las expresiones frente al gobierno de Panamá y el canal de Panamá. Nosotros, el presidente Petro se manifestó al respecto. Nosotros también. Nos preocupan las manifestaciones frente a México. Nosotros tenemos allí un trabajo conjunto con México. Lideramos, Colombia preside la Declaración de Los Ángeles sobre protección y migración. Y con México y Honduras nos pusimos de acuerdo para convocar a los cancilleres a una reunión que vamos a tener esta semana, al final de esta semana, de los cancilleres de la región, para mirar temas de migración y otros temas como el energético y el de seguridad, frente a lo que ya vemos en manifestaciones del próximo gobierno de los Estados Unidos, que pudiese ser el ambiente de esta relación. Sí, si hay preocupaciones. Sí, canciller, acerca de este tema migratorio, ¿qué se ha sabido sobre el tema de que pues el presidente Donald Trump quiere devolver a todos los indocumentados? Bueno, ese es un tema que entraremos a discutir, porque no es solamente el que lo hemos dicho en Colombia, lo más importante es hacer inversiones en estas comunidades que permita que la gente se quede en sus comunidades. Y lo otro es obviamente que tenemos que revisar, porque la deportación masiva no es la solución, ni creo que se tengan los recursos para eso. Hay varias acciones. La primera, las inversiones en nuestras comunidades, en nuestros países. Pero la segunda tiene que ver con el hecho de que se garantíen más vías legales, vías formales, para que la gente pueda realmente movilizarse, que hayan procesos de movilidad humana y de migración que sean seguros, que sean procesos ordenados y que realmente sean procesos regulados. En eso se ha avanzado. Hay un tema, por ejemplo, de movilidad laboral, que Colombia ha avanzado mucho con los Estados Unidos. Ya tenemos un número importante de visas de trabajo. Se van a hacer anuncios este mes sobre visas de esa naturaleza. Entonces hay que trabajar todas esas dimensiones, y es allí donde la región, como región, tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, porque esto tampoco es imponiendo o tratando de amenazar a los gobiernos. Yo creo que aquí tenemos que pasar del conflicto a la colaboración, y quisiéramos que ese sea el ambiente de trabajo con la nueva administración del presidente Donald Trump. Señor canciller, vimos el año pasado que pues tuvimos algunos problemitas con el Reino Unido, el tema de las visas. Este año ¿vamos a esperar o se espera que algún otro país tome esa medida de permitirnos a los colombianos ingresar de manera libre a algunos países? Esperemos que no. Hay el asunto relacionado con la migración, sobre todo la migración irregular, es un tema muy de debate político, de la política doméstica, la política nacional en muchos de los países del norte global. Y eso puede llevar a que se establezcan medidas que son mucho más estrictas para la movilización en términos irregulares. Lo que hemos visto es que se ha usado del mecanismo de asilo, y eso lleva a que se use como excusa para, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, se levante lo que ya habíamos avanzado de poder visitar ese país, que los turistas visitaran sin visa. Ahora, si esta decisión se mantiene, obviamente Colombia, ya tenemos una instrucción del
del presidente de tomar medidas de la reimposición de visas, pero a visitantes turistas del Reino Unido. Pero estamos obviamente en esas discusiones diplomáticas, hemos tenido algunos avances importantes que son alentadores y vamos a seguir en ese trabajo y les informaremos con tiempo. Pero sí nos preocupa que se puedan presentar decisiones como esta más adelante en otros países y por eso estamos trabajando. Hemos implementado una campaña de Cancillería, ustedes han visto en todos los aeropuertos, con las comunidades, para que no se dejen engañar por mucha gente que los engaña y llegan a estos países. Tienen muchas dificultades, pero además afecta los derechos que otros colombianos y colombianas tienen de visitar regularmente sin el requisito de la visa. Uno de esos países en los cuales se pueden llegar a presentar complicaciones es Alemania, ¿o no, canciller? En Alemania hemos tenido discusiones sobre el tema migratorio, además de las otras discusiones que tenemos sobre energías renovables. Como ustedes saben, con Alemania se tiene un grupo de trabajo con Alemania, Francia, Kenia y Colombia para generar instrumentos económicos para transición energética y socioecológica justa. Y tenemos un grupo de expertos del más alto nivel que ya ha producido varios informes. Sin embargo, el presidente Petro ha conversado regularmente con el canciller Scholz. En la última reunión presencial que se tuvo, en la cual yo tuve la oportunidad de acompañar al presidente, sí el canciller Scholz manifestó que era muy importante que abordáramos de manera prioritaria los asuntos migratorios, pero también desde una perspectiva bien interesante, es que Alemania es de los países que más recibe refugiados en Europa, y Colombia es el país que más ha hecho en la región y casi que en el mundo en términos de acogida de migrantes. Ya tenemos cerca de 3 millones de migrantes, la gran mayoría venezolanos. Acordaron los dos presidentes, el presidente y el canciller, que íbamos a trabajar en intercambio de experiencias de cómo responder a la integración de población migrante, de población de refugiados de ambos países. O sea que hay una agenda que se aborda más desde una perspectiva positiva. Sí, y ojalá pues sigamos con visa entonces, María Camila, para ir a Alemania con esa respuesta como que no fue muy concreto, a ver si sí o no están analizándolo. Pero canciller... Esperemos que no. Esperemos que no, exactamente. Y con las labores del canciller, por supuesto el tema migratorio va a ser realmente el eje central. Migración y la necesidad de búsqueda de la paz en algunos conflictos clave en el mundo va a ser el tema de discusión de la comunidad internacional este año, no hay duda. ¿Y los problemitas serían con solamente Alemania o con más países? Bueno, nosotros no tenemos problemas con Alemania, quiero resaltar eso. Estamos en discusiones que son discusiones que siempre se dan. El tema migratorio, como le digo, va a ser un tema prioritario en la discusión con casi todos los países del norte global, porque se les volvió un problema doméstico y la invitación que hemos hecho desde el sur global es: hagan inversiones en el sur global, las que se requieren para que la gente realmente se asiente, se arraigue en sus territorios, y además provean vías regulares legales. Esto no se trata de construir barreras y muros, etcétera. Esto se trata de trabajarlo conjuntamente. Claro, pero es que colombianos en Europa hay los que uno ni se imagina, hay muchísimos, y por eso seguramente Alemania está evaluando esto. Canciller, me devuelvo al tema de Estados Unidos para consultarle si el presidente Gustavo Petro va a asistir a la posesión de Donald Trump, o quién será el encargado. No, tradicionalmente ustedes saben que Estados Unidos no invita a jefes de Estado a su posesión. Es la representación diplomática de cada país. Pero entonces nosotros no estamos, yo creo que no estamos previstos. Ahora, lo que no sabemos, como están cambiando tradiciones en diferentes países del mundo, no sabemos si el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presidente electo, cambie esa tradición diplomática e invite jefes de Estado. Pero hasta ahora lo que es clarísimo que Estados Unidos no acostumbra a invitar jefes de Estado a sus posesiones. Entiendo, el embajador. Señor canciller, por último, queremos preguntarle,
¿Qué va a pasar con su futuro político, señor canciller? ¿Se va a ir? ¿No se va a ir? Sé que es una pregunta además complicada para responderlo en una emisora tan importante. Sin embargo, pues mucha gente está a la expectativa si pues va a haber una candidatura presidencial o no. No, yo no he estado en eso. Yo estoy ahora concentrado en estos temas que son muy críticos para el país y la Cancillería tiene que obviamente liderarlos. La primera reunión y yo he sido muy transparente en esto de la salida. Yo tenía un tema, y sigo teniendo, un tema familiar de que lo público iba a estar en esta fase solo 2 años, ya empezamos el 3er año, y la verdad, pues a mí yo llegué muy entusiasmado a ver qué seguía en el próximo capítulo, pero no encontré ese mismo entusiasmo en mi familia. Y la primera reunión que tuve muy tempranito y de las primeras del presidente Petro fue para que habláramos los dos muy tranquilos el 7 de enero, y la verdad que sí abordamos ese tema y llegamos a la conclusión. Yo le dije, lo que he dicho es que el abordaje tiene que ser muy responsable con el país, y el presidente fue muy claro: mire, aquí tenemos unos temas críticos, miremos esos temas críticos y después volvemos a hablar de estos temas de salidas, etcétera, porque yo donde he estado siempre, primero, yo no salgo corriendo cuando tengo al frente crisis o situaciones de crisis, y en este caso teníamos obviamente el manejo delicado de la relación con Venezuela y con los Estados Unidos, que hay que ponerle mucha atención. Y lo otro es que siempre cuando salgo de los cargos dejo todo muy bien organizado para que la persona que llegue tenga allí su hoja de ruta si la quiere adoptar, y eso no lo hemos concluido. Entonces vamos a seguir concentrados en las tareas que tenemos como Cancillería y hacer un abordaje responsable. Mucha gente me decía: no, es que usted había dicho que se iba y que iba a hacer campaña. No, yo estoy concentrado en el trabajo de la Cancillería y estaré aquí hasta que el presidente Petro lo considere y hasta que ya tengamos un periodo más tranquilo en términos de los temas críticos de política exterior. Pues, señor canciller, seguiremos atentos a su trabajo, a todo lo que está haciendo desde la Cancillería, porque le dejaron una misión muy importante, sobre todo en este momento con el vecino país venezolano y con el resto de países para seguir manteniendo estas relaciones diplomáticas. Le agradezco estos minutos extensos que tuvo con nosotros en primicia, como siempre en la W. Muchas gracias. Muchas gracias, María Camila, y a toda su mesa, y un feliz fin de semana.